llenos de noticias vinculados al caso Fujimori. Nos referimos al padre y a la hija. Y para hablar de este tema hemos invitado esta semana al doctor en Derecho Iván Meini. Él es abogado penalista, jefe y docente del Departamento de Derecho de esta universidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Rosa María. Bueno, empecemos primero por el padre, porque el objeto de la invitación era hablar del indulto, pero las noticias en el Perú pues se suceden muy rápidamente. Empecemos por el caso de Alberto Fujimori. La semana pasada la Corte Suprema, en realidad un magistrado de la Corte Suprema, controla la sentencia de Barrios Altos expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en control de esa sentencia dice: el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones, por lo tanto el indulto no otorga justicia a las víctimas, y ordena que se revoque el indulto. Muchas personas consideran esta medida cruel e injusta. ¿Cuál es la posición jurídica sobre este asunto? A ver, es una sentencia compleja, ¿no? 277 páginas, si no me equivoco, en donde en efecto se centra el magistrado Hugo Neira, que es el juez instructor de la Corte Suprema encargado de este caso, en hacer un control, como tú lo has dicho, de convencionalidad, es decir, de constatar si la resolución suprema emitida por el presidente Kuczynski, que le concedió el indulto, se ajusta o no a los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. La respuesta que da este magistrado es no. Yo comparto esa respuesta. ¿Cuáles son los argumentos que en esa resolución se esgrimen y que además, digamos, son de público conocimiento? Primero, como ya se había adelantado cuando se resolvió dejar sin efecto el derecho de gracia, en el caso Pativilca, en febrero de este año, la forma como se tramitó el indulto, es decir, las causales para otorgar un indulto por razones humanitarias están expresamente tasados en el derecho peruano, ¿no? Enfermedad terminal, que no es el caso; enfermedad no terminal grave, pero degenerativa y bajo una serie de condiciones que el encierro asegura un deterioro irreversible. Ese fue el argumento que en la resolución suprema que otorgó el indulto y el derecho de gracia se esgrimió. Ya para la Sala Penal Nacional, cuando dejó sin efecto el derecho de gracia, dijo que la forma como se había otorgado el indulto no era compatible con esa causal. Es decir, que en los hechos no se constataba esa causal. Eso para el caso Pativilca. Para el caso Pativilca, que era el derecho de gracia, es decir, sacar a Alberto Fujimori de un proceso abierto. Exacto. Ese es el derecho de gracia. Junto con otros argumentos. En la resolución del magistrado Hugo Neira, que es la de la semana pasada, del indulto, se recuperan esos argumentos y se añaden otros, como por ejemplo, que los delitos por los cuales fue condenado Alberto Fujimori, aun cuando no son delitos internacionales de lesa humanidad, porque no está tipificado en el Estatuto de Roma en ese entonces, sí son delitos de homicidio y lesiones que tienen la consideración de lesa humanidad. Porque son graves violaciones de los derechos humanos. Es curioso, y vamos a hacer un paréntesis acá, cómo esta frase lesa humanidad enloquece, ¿no es cierto?, a periodistas y abogados y a políticos diciendo no es lesa humanidad o sí es lesa humanidad. Esto en realidad es irrelevante. Son delitos que no prescriben, punto. Es irrelevante hasta cierto punto. Claro. O sea, digamos, en el concepto de lesa humanidad que estamos trabajando ahora, la lesa humanidad no es un delito. O sea, si uno abre el Código Penal no va a encontrar delito de homicidio, delito de lesiones, delito de lesa humanidad. No es así. Es una forma de cometer ciertos delitos graves, que generan consecuencias graves. La prohibición de la amnistía y el indulto, la imprescriptibilidad y la jurisdicción universal. Exacto. Entonces, bajo ese supuesto, el magistrado Hugo Neira hace un control de convencionalidad. La argumentación a mí me parece muy solvente y termina concluyendo que la forma como se otorgó el indulto, bajo la figura de indulto humanitario, no es un indulto humanitario. Es decir, no se cumplen los requisitos del indulto humanitario, porque incluso tratándose de delitos de lesa humanidad, cabría el indulto humanitario si hay razones, evidencias, pruebas para concederlo, y no hubieron. Es interesante porque en esta resolución, además, el magistrado Hugo Neira hace un recuento de la componenda política, ¿no?, el canje de votos. De la línea de tiempo, digamos, de lo que sucedió. ¿Cuántos votaron a favor? ¿Cuántos en contra? La primera, digamos, moción o el pedido de vacancia, el segundo, y cómo en ese contexto el indulto se dio. Entonces, no lo dice expresamente,
Pero, digamos, entre líneas se entiende que no tenía nada de indulto, nada de humanitario. Eran procesos imbricados. Y fue simplemente de la vacancia, un canje político. Exactamente, la vacancia contra el indulto, ¿no? Y ahora, también hay otra cosa interesante que es, se deja en claro que el otorgamiento de un indulto no es, como mucha gente ha sostenido, una prerrogativa, digamos, monárquica, inmotivada del monarca. En realidad el indulto es un lastre de la monarquía, ¿no? En un Estado que conoce la separación de poderes, no hay razón alguna para que el Ejecutivo deje sin efecto una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada emitida por otro poder del Estado. Además, nadie discute que en casos de razones humanitarias la persona no debería morir en cárcel. La pregunta es, en un sistema que reconoce la separación de poderes, ¿quién tiene que tomar esa decisión? El mismo Poder Judicial. El mismo Poder Judicial. Lógico. Y no el Ejecutivo. Un juez de ejecución penal tendría que tener el poder de dirimir si una persona está realmente grave o no. Lo que pasa es que esa figura del juez de ejecución penal que se conoce en derecho comparado todavía en el Perú no existe. Entonces, eso es lo que habría que implementar. Ahora, hay quienes dicen, sí, doctor Meni, usted tiene razón, pero esto es cruel. Esto es cruel, a una persona de 80 años la sacan, le dejan paladear después de 12 años su libertad y luego lo vuelven a meter a la cárcel. A ver, yo no sé si sea cruel o no. Lo que creo que es inadecuado es la forma como se concedió el indulto. Claro, si se generan expectativas a partir de un hecho ilícito e irregular, esas expectativas, cuando no van a ser satisfechas, podrán ser calificadas de crueles, de lo que sea, pero es, en buena cuenta, enmendar una situación que no tenía que haberse dado. Ese es el derecho. Claro. Habrán personas a las cuales les parece cruel, otras que no. Yo estoy de acuerdo en que deberíamos evitar que ciertas personas ingresen a prisión. Por ejemplo, personas que tienen ya más de 80 años o que tienen enfermedades terminales deberían poder purgar su condena en otros espacios, tal vez en su domicilio, en lugares donde, digamos, sea más compatible por su estado de salud. Lo que a mí me parece llamativo es que esta posibilidad de empezar a discutir acerca de la excarcelación o la prisión domiciliaria para personas de más de 80 años ha sido reactivada, ¿no?, por el fujimorismo después de que se han anulado los efectos del indulto. Y después, hay que decirlo, y después de que se opusieron sistemáticamente durante muchos años a un proyecto que hubiera beneficiado a otras personas, no a Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori no había cumplido 80 años. Entonces, cuando fue menor no quisieron, porque no querían ese tipo de excarcelación. Claro, pero hay que tener en cuenta además que más allá del nombre Alberto Fujimori, hay muchas personas que están purgando prisión cuyo estado de salud o cuyas condiciones justificarían que purgaran una condena en sus domicilios. Ahora, es decir, hay una realidad que vale la pena atender. Entonces, mejor buscar gente mayor de 80 años para que cometa delitos. No, lo que pasa es que una cosa es cómo se va a ejecutar la pena. Exactamente. ¿No? El encierro carcelario, la persona tenga 80, 70, 50 o 20 años, impacta en el estado emocional y obviamente en la libertad física, en la intimidad y en el entorno laboral, personal y familiar del sujeto. Esa es una consecuencia que se da en todos los casos. Cuando resulta legítimo que una persona no ingrese a un centro carcelario a pesar de esas consecuencias que son la regla general, cuando su estado de salud va a ser drásticamente impactado y su vida o integridad corre riesgo de ejecutarse esa medida. Ahora, vamos al caso de Keiko Fujimori. Empecemos por la prisión preventiva, que es también una limitación de la libertad, que en nuestra legislación, y eso está discutido, hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, se entiende que esta es una medida extraordinaria. No es lo ordinario, ¿no?, mandarte a la cárcel primero y preguntar después, es al revés. En este caso, ¿está correctamente aplicada la prisión? Se llama ahora preliminar y después viene la preventiva. Sí, a ver, antes de responder a tu pregunta, Rosa María, permíteme hacer una contextualización. Es absolutamente cierto, y esto nadie lo puede discutir, que la regla general es la libertad y la excepción, realmente excepcional, enfrentar una investigación o un proceso judicial en prisión. En el Perú existen más o menos, y esta es la cifra oficial del INPE, 80.000 personas en la cárcel. De esos 80.000, el 40% no están condenados. Están sin condena, es decir, con una medida cautelar, prisión preventiva, prisión preliminar, como se le quiera denominar. Es decir, 4 de cada 10 ciudadanos peruanos que están en la cárcel están sin condena. Ahora que decir, hemos mejorado, llegó un momento que era 70%. El año pasado, hace un año, era 48%. Es decir, estamos mejorando, pero todavía no podemos negar que la prisión preventiva
se usa, según esta cifra macro, más de lo que debería utilizarse y que no pues termina siendo una medida excepcional como debería ser. Ahora, en el caso que tú preguntas, en el caso de la señora Fujimori, yo tengo la impresión que después de leer la resolución de 188 páginas, que no es sencillo, claro, los requisitos son vinculación probatoria de la persona frente a los hechos. Sí. Digamos, Eso está. hay. Una pena mayor a 4 pena años. mayor a 4 años que según el tipo de lavado hay. El otro requisito, que es el que siempre se discute en estas medidas cautelares personales, es o el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. En este caso, la medida cautelar ha venido sustentada por un peligro de fuga, ¿no? Básicamente. Yo tengo la impresión de que hubiese sido más convincente intentar argumentar no por el peligro de fuga, sino por el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque la señora Fujimori, aun cuando no tenga un trabajo, digamos, conocido, digamos, tiene una rutina en el medio nacional, aun cuando tenga la posibilidad de salir del país, varias personas la tienen, tiene una familia y un entorno, digamos, consolidado. Hay mucha gente vive en una casa alquilada. Efectivamente, digamos, creo que no termina calza. siendo suficiente como para hablar de un peligro de fuga. Ciertamente es un tema subjetivo, porque para uno puede ser, para otro no. Pero evalúa el juez, no nosotros, por si acaso. Efectivamente, pero creo que hubiese contribuido a vencer esa subjetividad el trabajar con más contundencia el peligro de obstaculización de la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori es la presidente, líder del movimiento político más importante de este país, que, por lo que muestra la prensa en los últimos meses, hay personajes muy relevantes de ese movimiento, de ese partido, que estarían vinculados a actos de corrupción, actos de lavado activo, que tiene una presencia en el Parlamento que neutraliza decisiones que deberían haberse tomado, como por ejemplo acusaciones frente al fiscal de la Nación, frente al congresista Becerril, que tiene vínculos evidentes con el Ministerio Público, con ciertos sectores del Poder Judicial, es decir, que tiene poder. Lo dice el fiscal, sutilmente dice que Keiko Fujimori tiene una relación, ¿no es cierto?, según un informe de la fiscal Rocío Sánchez, con el ex magistrado, ahora está bajo investigación, ¿no es cierto?, Inostroza. Inostroza Pariachi, de acuerdo a los audios, ¿no es cierto?, pacta una reunión, ella lo ha negado, pero pacta una reunión en donde se discute algo que se va a discutir entre hoy y mañana, esta misma semana. Es decir, Keiko Fujimori alega que se le está investigando casi por 2 años en el caso Cócteles, caso de fondos de campaña, y pide un control de plazo. Y dice, ¿sabe qué? Me está investigando mucho tiempo. Yo ya quiero que archiven esto. En parte tiene razón, sé que voy a ser impopular, porque a nadie se le puede investigar para siempre. No le dan la razón, pero llega a la Corte Suprema, a la sala de César Inostroza Pariachi, que ya no fue, pero era su sala, y para eso pedía la reunión. Eso se decide hoy, doctor. Si la sala de la Suprema le da la razón a Keiko Fujimori, se archiva todo. Se archiva todo, o inmediatamente tendría que haber un pronunciamiento del fiscal donde culminase la investigación preliminar. Digamos, esto ya ha sido mencionado por varias personas, pero si uno intenta cuadrar en un íter los hechos, cómo han venido sucediendo, ¿por qué se pide una prisión preliminar para 20 personas, entre ellas la señora Fujimori, por un plazo máximo de 10 días, que es lo que la ley permite? ¿Qué va a pasar después? Entonces, esa es la pregunta. Después de esos 10 días, el panorama es sencillo. O el fiscal formaliza una acusación, o no lo hace. Claro. ¿No? Si la formaliza, y parecería que va a ser así, y sería deseable que fuese así, porque nadie tiene por qué estar sujeto 2 años a una investigación que se discuta públicamente, bajo contradicción, oralidad, bajo las garantías del proceso, en el marco de un juicio oral. Eso es lo que deberíamos pedir. Y si eso sucede, lo más probable es que pida ya no la prisión preliminar, máximo 10 días, sino una prisión preventiva. Esto tendría sus diferencias, porque claro, a diferencia de la prisión preliminar, que la otorga el juez sin más trámite que revisar la solicitud del fiscal, la prisión preventiva se otorga o no después de una audiencia. Entonces la defensa
de la señora Fujimori y los otros 19 afectados por esta medida podrán presentar sus argumentos, refutar, contradecir, y el juez tendrá que tomar una decisión. Solo para un repaso, porque yo siempre lo tengo confundido, y hoy día he hecho un programa en que me he confundido. Las etapas de la investigación fiscal son, primero viene la preliminar. Primero es la investigación preliminar, en donde el fiscal, según sus atribuciones, investiga de manera preliminar. Es decir, luego viene la etapa preparatoria y la acusación. Así es. Muy bien. La señora Fujimori ahorita está en la etapa preliminar. Está muy lejos de la preparatoria y no se acusa. Bueno, de la preparatoria tal vez en un calendario de días no esté muy lejos. Claro, si es que la hace corta. Porque porque a veces la hacen muy larga a los fiscales. Sí, pero ya estando detenida ella y otras 19 personas, yo tengo la impresión de que el fiscal y su equipo van a aprovechar esa situación para poder tener algún tipo de actividad probatoria más rigurosa que le permita presentar una acusación en el plazo de esos, ya no 10, sino 9 días, y pedir una prisión preventiva. Debería ser la lógica de lo que haría el caso del fiscal. En el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, ellos ya estaban en investigación preparatoria, supuestamente listos para acusar, y hasta ahora no los acusan. Y estuvieron 10 meses presos sin acusación y sin que se actúe ninguna otra diligencia. Sí, eso es inconstitucional. Es inconstitucional. Ahora, la pregunta acá es, te la deben estar haciendo todos, ¿cuánto dura una investigación fiscal? ¿Cuánto debe durar de acuerdo a ley? Bueno, es que en realidad depende del tipo de proceso. En este caso, como se habla de una criminalidad organizada y se invoca la ley contra el crimen organizado, la detención preventiva puede durar hasta 36 meses. Así es. Entonces, tomemos que ese es el plazo que puede durar una investigación fiscal. Lo que pasa es que, claro, hablar de 3 años resulta excesivo, claro, ¿no? Aun cuando pueda llegarse a ese extremo. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori ya estamos casi cumpliendo los 2 años. Pero ni siquiera de investigación preparatoria, sino una investigación preliminar, que es distinto. Yo lo sé, pero de todas maneras, en el conjunto total del ser investigado, las personas no pueden ser investigadas por siempre. No es cierto? Eso es inconstitucional. En el caso de Nadine Heredia, la están investigando me parece, desde hace 3 o 4 años. Y siguen la investigación y todavía no la acusan. Que esos son los defectos que nuestro sistema judicial tiene, ¿no es cierto? Sí. Porque uno podría decir, o sea, yo estoy de acuerdo, yo colaboro, pero por favor júzgueme. Efectivamente, porque júzgueme, acúseme. Aun cuando en algunos casos, diría yo en más que algunos, el comportamiento procesal de la defensa es sembrar cuestiones para dilatar en el tiempo la decisión, digamos, lamentablemente están, no voy a decir en el uso de su ejercicio regular, porque no es regular dilatar el derecho, pero el juez ahí tiene que tomar decisiones. Ante comportamientos inadecuados de algún abogado, tiene que llamar la atención, incluso el Código Procesal Penal le faculta tomar alguna medida disciplinaria. Es decir, el juez, que es quien gobierna el proceso, tiene la facultad de tomar decisiones disciplinarias. Lo que se debería evitar es esta incertidumbre prolongada en el tiempo, porque el proceso, en definitiva, garantiza que publicidad, contradicción, para llegar a una sentencia absolutoria condenatoria. Lo que todos deberíamos estar interesados, no es en una investigación preliminar, sino en un juicio en donde podamos todos conocer cuáles son las pruebas de cargo, las de descargo, el debate, y saber si hay mérito suficiente para una condena o no, y que haya un pronunciamiento judicial. Se nos ha quedado el tiempo cortísimo, tenemos una discrepancia sobre el tipo de lavado de activos, pero yo creo que ese tipo de discusión tiene que verse en el juicio oral, justamente para eso es. O sea, si el tipo penal incluye o no ciertas conductas, eso lo tiene que alegar la defensa y la fiscalía que acusa, ¿no es cierto? Y tiene que haber esa contradicción para llegar a una conclusión. Tiene que haber un debate académico. Exactamente. ¿No? Y lo que hay que evitar, y creo que se ha evitado, es que personas como el ex magistrado César Inostroza, que impulsaba una corriente jurisprudencial para dejar sin efecto el delito de lavado, porque exigía una prueba imposible. Claro, exigía la probanza del delito fuente. Claro, o sea, eso ya es totalmente absurdo, al menos el haber vencido esa corriente de opinión da cierta confianza en que el tipo de lavado de activos pueda ser utilizado debidamente. El delito fuente tiene que ser conocido, más no probado. Tiene que ser mencionado, más no probado. Pero lo que sí se exige el tipo es que la persona que recibe el dinero, los bienes, objeto de este ilícito, conozca que son de procedencia, pueda presumir. O se le exija presumir, pueda presumir. Exactamente. Y esa es una probanza que en el caso de donaciones de campaña es dificilísima. Es difícil, pero
Yo tengo la impresión de que no es imposible. Es difícil en todos los casos probar un elemento subjetivo. Claro. Porque a diferencia de un desfalco que se prueba con una pericia contable, ¿cómo pruebo que la persona conocía o podía o se le exigía presumir? Así es. Ahí está la prueba indiciaria. O sea, Claro. nuestra propia jurisprudencia tiene reglas para probar elementos subjetivos. Claro. Entonces, digamos, hay que aplicar esas reglas. Si se puede probar, se condena. Si no, indubio. Se absuelve, así es. Pero en un juicio. Efectivamente. No en esta, digamos, en esta incertidumbre perpetua en la que se tiene a todo. Y obviamente, creo que la conclusión de todo esto es, tiene que haber un tipo penal específico para donaciones ilícitas de campaña. Bueno, tiene que haber, creo yo, varios tipos penales que novedosos. criminalicen los comportamientos criminales que se dan dentro o al amparo de partidos políticos. Así es. Financiamiento de partidos políticos, fraudes electorales de otra naturaleza, es decir, hay mucha, y esto en derecho comparado existe, digamos, no tenemos que innovar, es falta simplemente la decisión política de incorporarlo en el Código Penal. Así es. Mientras no se incorpore, no se puede sancionar. Como suele decirse, el emperador está desnudo y la gente, los que se encuentran en los límites del imperio que gobierna ese emperador, está empezando a darse cuenta y a alzar la voz. Pues bien, vamos a ver precisamente un titular sobre un imperio desnudo. El Reino Unido y Filipinas se alían con Huawei. ¿Por qué va tan retrasado Estados Unidos en materia de 5G? Aunque la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos está dando la vuelta al mundo, Filipinas ya parece haber tomado partido vinculando el futuro de sus telecomunicaciones al de China. El país empezó a disfrutar de los servicios de la próxima generación 5G a finales de junio gracias a la tecnología de Huawei. Y este mes un nuevo operador apoyado por la empresa pública China Telecom empezará a desplegar una red mayormente diseñada en China para que ingenieros chinos puedan ponerla en marcha en Filipinas. Si se habla de imperios es porque Filipinas se encuentra en el límite del imperio de Estados Unidos, que tiene un montón de bases allí, que cuenta en las filas de su ejército, principalmente de la Marina, pero también de otros cuerpos con muchísimos filipinos. En este planeta hay un gran océano digital. Y quien acierte a gobernarlo, gobernará el mundo. Y es que igual que sucedía con los antiguos imperios europeos como el británico, del que se decía que gobernaba el mundo al gobernar las olas, además de que tener acceso al mar siempre ha sido fundamental para cualquier país con ambiciones de dirigir el planeta, ahora la clave está en gobernar ese gran océano digital, que será lo que determine quién gobierna el mundo. Pues bien, da la sensación de que aquí el imperio ascendente es la China y Huawei. Bien dicho, sí señor. De hecho, enseguida veremos las razones que explican el porqué de su ascenso, pero antes me gustaría decir que el Reino Unido también está planteándose adoptar la tecnología 5G a pesar de las amenazas del emperador. Y lo mismo pasa con Alemania, que ha sufrido las mismas advertencias. Es más, hace unos meses, Merkel hizo las siguientes declaraciones. Hay dos cosas en las que no creo. La primera es debatir estas cuestiones de seguridad tan sensibles en público y la segunda es excluir a una empresa solo por ser de determinado país. Los operadores europeos han advertido a los gobiernos de que marginar a Huawei retrasaría años las redes de quinta generación. Huawei solo tiene dos competidores y los dos son el doble de caros que la empresa china y seguramente también peores. Huawei servirá de base para la próxima generación de infraestructuras con miles de millones de dispositivos conectados a Internet que alimentarán a ciudades inteligentes, nuevas aplicaciones de realidad virtual y artificial y automóviles sin conductor. Y ya que has hablado del océano digital, vamos a ver una cita de hace unos meses del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ya sacamos en su momento, pero que merece la pena volver a rescatar. El líder en materia de 5G generará en la próxima década cientos de miles de millones de dólares en ingresos, creándose gran número de empleos en el sector de la tecnología inalámbrica, señalaba en un informe para el Departamento de Defensa el Comité de Innovación en Defensa, un grupo de académicos y líderes empresariales estadounidenses. El propio Departamento de Defensa recalcó la importancia que reviste esta tecnología y dejó caer que quien la controle controlará también el futuro.
Supongo que la gente será consciente del impacto que tiene en el tráfico y en general en nuestras vidas una tecnología avanzada y controlada por satélite como es el GPS. Pues bien, el 5G y sus datos tridimensionales o tetradimensionales ayudarán a desarrollar automóviles voladores, o mejor dicho, aerodeslizadores voladores, lo que demuestra que nos aproximamos a una era en la que sobrevolaremos ese océano digital del que hablaba antes, con 3 o 4 vectores de datos guiando a diversos vehículos voladores autónomos por él. Estamos hablando de una realidad futura, pero realidad al fin y al cabo. Y China y Huawei son líderes en eso. Todo lo que tiene que ver con la realidad artificial funciona gracias al 5G, por lo que tendremos la posibilidad de participar en tiempo real en un universo paralelo de entretenimiento y comunicaciones, pasando fácilmente del mundo analógico al digital precisamente gracias a esta tecnología. Podemos decir que se trata de un salto cuántico, algo muy distinto a lo que hubo al pasar del 3G al 4G, que solo sirvió para poder decir: ¿me oyes? Estoy por la zona. Un salto cuántico en el mundo de la realidad virtual y de la densidad de los datos, que va a redefinir por completo nuestra experiencia en el planeta Tierra. ¿Y por qué se está quedando atrás Estados Unidos? Pues porque, como hemos dicho miles de veces en el programa, todas las fábricas estadounidenses se han trasladado a China y todas las innovaciones provienen de las fábricas como tales, no de los directores generales, que es lo que sostiene desde hace años Paul Craig Roberts. Que si nos desprendemos de la innovación a nivel de las fábricas, acabaremos quedándonos también sin innovación a nivel de la élite. Y como China es la que tiene las fábricas, de hecho puede considerarse la fábrica del mundo, ahora también es la que tiene la innovación, mientras que Estados Unidos va décadas por detrás. Bueno, China tiene la innovación, pero no el activismo de los accionistas que tenemos en Estados Unidos, donde lo único que importan son los resultados. Primero eran los anuales, luego fueron los trimestrales y ahora son los diarios. En plan, si el precio de las acciones no sube un 2% al día, la empresa no vale. Y claro, para conseguir eso en la última fase del proceso productivo, lo único que puede hacerse es vaciar la empresa. Por cierto, tengo entendido que gran parte de la tecnología 5G se ha desarrollado en Estados Unidos. Lo que pasa es que se ha vendido a otros países. Pues mira, voy a explicarte el porqué de todo esto. Antes, el salario de los directivos estaba vinculado al comportamiento de las acciones, que cambian con el paso de los años o de las décadas. En cambio, ahora, con lo que está relacionado es con el comportamiento de las opciones bursátiles, que son unos activos que se agotan al cabo de 9 o 12 meses y que pierden dinero todos los días. De hecho, la prima temporal de una opción desaparece día tras día. Pues bien, como digo, los directivos intentan ganar dinero gracias a las opciones bursátiles y como les pagan en base a ellas, pues tienen que hacer todo lo posible por mantener su valor. Y además manipulan el precio a corto plazo de las acciones, en lugar de pensar en el largo plazo. En fin, veamos por qué Estados Unidos se ha quedado tan atrás. 1. China ha invertido gran cantidad de dinero en empresas como Huawei para desarrollar la tecnología 5G con gran éxito. 2. Las empresas chinas son dueñas de la mayoría de las patentes sobre 5G. El gobierno chino también controla el mercado de los servicios inalámbricos y presiona a los 3 mayores operadores, China Mobile, China Unicom y China Telecom, para que aúnen fuerzas y desarrollen una red 5G independiente que se lanzaría comercialmente en el 2020. 3. No hay ninguna gran empresa estadounidense que fabrique ni desarrolle equipos de telecomunicaciones 5G. Tras décadas de consolidación del mercado, las empresas de Estados Unidos, antes pioneras en el ámbito de las telecomunicaciones, han sido vendidas a entidades extranjeras. Eso de que son los dueños de casi todas las patentes es algo que se ha encargado de repetir varias veces en televisión el director general de Huawei. Vamos, que Estados Unidos no puede hacer nada. Resulta que el emperador ha convocado a Alemania, al Reino Unido y a Filipinas a su despacho ante sus ministros para reprimirles por su conducta y por reírse de que el emperador vaya desnudo con sus diminutas vergüenzas al aire. ¿Cómo? ¿A dónde quieres llevarnos, Stacy? A ver si voy a tener que apuntarme yo también a lo del Me Too. No, a lo que voy es a que esos países se han dado cuenta de que Estados Unidos no puede amenazarlos con nada, habido cuenta de que no tiene ni las patentes ni una sola empresa que produzca tecnología 5G. ¿Qué puede hacer, pues, Estados Unidos? Pues muy sencillo.
Podemos acusar a China de robar patentes, como siempre. Bueno, podemos robarles la tecnología, sí. Claro. El término yankee para designar a los estadounidenses es una palabra holandesa, Sí. que empezó a utilizarse contra Estados Unidos por robarles la tecnología a los Países Bajos. Y ahora los estadounidenses somos los yankees, o sea, los ladrones. Por cierto, hablando de yankees, los yankees, el equipo de béisbol, va a ganar este año la Serie Mundial y también va a empezar a robarle la tecnología a China, que entonces dirá: ¿ah, sí? Pues nosotros venderemos los dólares que tenemos como represalia. Y tendremos una guerra cibernética, comercial y de divisas, 3 en 1, e igual un conflicto armado de verdad, quién sabe. Eso sí, en realidad virtual. Yo solo espero que cuando China empiece a vender sus dólares, Estados Unidos ya haya empezado a minar bitcoins. Confucio decía que cuando estalla una guerra de divisas hay que minar bitcoins. ¿Ah, sí? Sí. Pues no lo sabía. Y la cuarta razón por la que Estados Unidos va tan por detrás en materia de 5G es porque el resto del mundo utiliza un espectro de frecuencias de telecomunicaciones que, en el caso de Estados Unidos, están en manos del ejército, que no quiere cederlas, ya que quizá las emplee, quién sabe, para escuchar el programa, es decir, para vigilarnos o para espiarnos. Es cierto que es arriesgado aportar una nueva estandarización a las comunicaciones digitales e intentar cambiar el espectro que se utiliza actualmente, pero también es verdad que la revolución industrial del Reino Unido fue posible en gran medida gracias a la estandarización de las llaves inglesas, los tornillos, las tuercas, etc., que pasaron a ser todos iguales y dejaron de ser artesanales. Al principio sí lo eran, por eso tuvieron que estandarizarlos. Eso es justamente lo que acabo de decir. Sí. Y ahora está pasando lo mismo con las redes digitales, que están sufriendo una estandarización en forma de ciberización, con una China que ha decidido dar un paso más allá en todo este proceso, lo cual supone un riesgo. Pero claro, cuando se corre un riesgo es pensando en obtener una recompensa, lo cual recuerda mucho al modelo capitalista estadounidense. ¿Por qué tiene que ser China la que lo ponga en práctica y no Estados Unidos? Pues porque Estados Unidos está paralizado por su cortoplacismo autocomplaciente y por los beneficios trimestrales para los corruptos directores generales que están exprimiendo y destruyendo la economía del país a cambio de poder construirse un palacete en los Hamptons. Estados Unidos ya no puede crear valor con su modelo, porque llegará el capital privado y lo utilizará como garantía, apalancándose 10, 15 o 25 veces y vaciando y arruinando a la economía. ¡Qué pena! Y ya ni marcha atrás. En cambio, eso en China o en Alemania no dejan que pase, de ahí que estén como están. Pues que dejen que todo se venga abajo. Eso es lo bueno de Trump, que no le importa desmontarlo todo y empezar de cero. Cuando todo se desmorone, los estadounidenses se mirarán al espejo y dirán: un momento, ya que somos los yanquis, vamos a robarle a todo el mundo. ¿Qué es lo que nos hace falta para triunfar? Pues mientras eso sucede, vamos a ver un último titular. Aumenta la recesión en el sector de los transportes. Según el índice de envíos Cash Freight, los envíos de mercancías en Estados Unidos al margen del transporte usado, camiones, trenes, aviones o barcos, se redujeron en junio un 5,3% respecto a junio del año pasado, tras haber descendido un 6% en mayo respecto a mayo del año anterior, el séptimo mes consecutivo de caídas interanuales. Esta disminución, entre otros indicadores como los pedidos de camiones de gran tonelaje, manifiesta la existencia de una nueva recesión en el sector de los transportes, la segunda desde la gran recesión, algo bastante cíclico. Aquí tenemos la primera recesión que se produjo durante la crisis financiera y también la segunda, que es en la que nos encontramos ahora con unos niveles similares. Vamos, que el mundo real se encuentra cada vez más alejado del mundo financiarizado, con lo cual veo muy difícil que la economía estadounidense alcance los niveles de crecimiento del S&P 500. Pues no, porque cada vez que surge un problema, lo único que hacen es emitir moneda, lo cual solo beneficia al mercado bursátil. ¿Podrán hacerlo indefinidamente? Pues no. ¿Ah, no? No lo sé. Sigo pensando en la palabra espectro. La gente pensará en otra cosa. Vale, vamos a... Debería darles vergüenza. Por cierto, hay dos empresas de transporte por carretera que se han ido a la quiebra. Una de ellas es la californiana Timmerman Starlight, cuyo director general ha manifestado lo siguiente: hemos intentado ofrecer a los trabajadores un entorno laboral saludable con los mejores salarios y prestaciones sociales posibles. El problema es que con los precios actuales no podíamos mantener la estructura de costos necesaria para remunerarlos adecuadamente, explica Colby Bale en unas declaraciones recogidas por el Ceres Courier, añadiendo que
que mientras que los precios son prácticamente los mismos de hace 10 años, los costos por culpa de las nuevas normativas se han disparado un 40%. No solo son las normativas, sino también el aumento de los costos Del Obamacare. del programa Obamacare, de las materias primas y de la inflación que provoca la emisión de moneda. En fin, tenemos que hacer una pausa. Gracias por su atención. Les esperamos a la vuelta con una magnífica entrevista. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de seguir con nuestra fabulosa entrevista con Chris Martenson de peakprosperity.com. Bienvenido de nuevo, Chris. Gracias, Max. Es un placer estar de nuevo. Muy bien, Chris. El otro día hablábamos de la tendencia que tiene el ser humano a elegir el olvido en lugar de la grandeza. Así que pensando en aquellos que quieran optar por lo segundo, vamos a ver qué formas tenemos de protegernos. Una de ellas es el oro, que ha retomado la tendencia alcista que empezó en el 2003. ¿Cree que nos encontramos ante un nuevo y real auge del oro? Sí que lo creo, sí, a pesar del sufrimiento reciente. De hecho, para mí es un misterio que a las materias primas, entre las cuales suele incluirse el oro, aunque no sé muy bien por qué, les haya ido tan mal desde el 2011, coincidiendo con el inicio del tercer programa de flexibilización cuantitativa, porque no es normal que la emisión de moneda haya venido acompañada durante años de un mal comportamiento de las materias primas. Sin embargo, ahora la situación parece estar revirtiéndose, y aunque más que un operador que mantiene sus posiciones a largo plazo, yo me considero un operador de tendencias. Lo cierto es que la relación entre los activos financieros y las materias primas se sitúa en niveles mínimos que no se veían desde hacía generaciones. Por tanto, es un buen momento para invertir en muchas cosas. Eso sí, para mí el oro por sus características merece una categoría aparte de la de las materias primas, porque lo considero un activo monetario. El caso es que yo, como lo que vaticino es una crisis monetaria, lo que recomiendo es tener activos no monetarios, lo cual explica, por ejemplo, el comportamiento actual de las criptodivisas y de todo aquello que no es una acción, un bono o una divisa, que puede ser durante un tiempo un buen refugio en el que invertir. De acuerdo. El oro cotiza en máximos históricos frente a un montón de divisas, así que el mensaje está claro. Y en lo que respecta al dólar, el metal alcanzó su punto álgido en el nivel de los $1.900. ¿Cree usted que podemos superar esa cifra? ¿Qué puede ofrecerle el oro al ciudadano estadounidense de a pie? Pues una forma de proteger nuestro poder adquisitivo. El oro no es que sea una gran cobertura frente a la inflación, pero sí que lo es frente a las crisis monetarias. Y la gente ha de saber que la próxima crisis va a ser como la del 2008, pero infinitamente peor. Es verdad que las autoridades tienen a su disposición un montón de herramientas y que pueden inyectar dinero en el sistema, pero es que hay grandes instituciones como el Deutsche Bank que son totalmente insolventes, y de ahí es de donde yo creo que va a venir el problema. Vamos, que llegará un punto en el que la deuda soberana de los países salte por los aires, porque son insolventes. Me refiero, por ejemplo, a Italia, a España, a Grecia e incluso a Estados Unidos, aunque en este último caso todavía falta un poco para que eso se produzca. Ahora bien, cuando la gente se dé cuenta de que los países y por extensión sus instituciones son insolventes, los inversores huirán hacia otros activos no relacionados con el papel, es decir, hacia los activos físicos, un trasvase que históricamente suele producirse alternativamente en ambas direcciones. En nuestro caso llevamos un par de décadas como locos por los activos papel, así que es hora de volver a los activos reales. El oro siempre ha sido una excelente forma de medir las cosas en términos reales. Pues bien, desde que Estados Unidos abandonara la norma del oro en 1971, los salarios se han quedado estancados. El problema es que a la gente le cuesta creérselo porque no tienen nada con lo que medir ese estancamiento. En cambio, si siguiéramos utilizando el oro, nos daríamos cuenta de que los salarios no han subido acordes a la inflación, porque de haberlo hecho entonces ahora el salario mínimo sería de $50 o $60 la hora, muy por encima de su nivel actual. ¿Cree usted que el hecho de haber renunciado a una forma monetaria honesta es lo que provoca que se nos remunere de manera deshonesta respecto al valor que producimos, Chris? Sí, tiene mucho que ver. El dinero es lo que es, y da igual que yo tenga $1 en mi cuenta o que quien lo tenga en la suya sea Goldman Sachs. Sigue siendo la misma unidad de divisa. La diferencia radica en que mientras que yo he tenido que ganarme ese dólar trabajando, Goldman Sachs seguramente lo haya hecho gracias a su división de operaciones por cuenta propia, que tiene acceso a información privilegiada y que todos los días acaba registrando ganancias, lo cual los lleva a acumular todo ese dineral.
Y ese proceso de financiarización es el que ha vaciado la economía del país. De hecho, una vez escribí un artículo titulado El economato de la empresa, en el cual explico que la financiarización se nos vende como algo bueno, en plan, el director de este fondo de cobertura se ha embolsado miles de millones, así que debe de ser muy listo. Cuando es muy posible que ese dinero lo haya ganado de manera muy sofisticada, llevándose un pellizco por cada operación, pero sin haber producido nada, sin haber creado valor. Pues bien, la financiarización ha trasladado todos los beneficios al sector financiero, mientras que la mano de obra se ha quedado atrás. Y no ha sido una casualidad. Muchas grandes empresas y muchos políticos tenían un gran interés en modificar cuidadosamente el código fiscal y la legislación comercial para lograr ese propósito. Lo que está por ver es cuándo explotará la clase media. Cuando dirán, estamos hartos, no queremos vivir debajo de un puente porque haya gente que haya conspirado contra nosotros para asegurarse de que nos quitaban los pocos ahorros que teníamos a la vez que garantizaban casi todas sus ganancias. Y todo ello sin trabajar prácticamente nada y sin incurrir en ningún riesgo. Pues todo esto entronca con la mentalidad típica estadounidense de que cualquier persona puede triunfar en la vida. Los banqueros saben que a la gente le gusta pensar eso, en plan, con mi trabajo me estoy forjando un porvenir. Y que en cambio no le gusta nada tener que reconocer que ha sido engañada. Cuando al final eso es algo que los estadounidenses tendrán que acabar aceptando, porque Wall Street lleva décadas tratándolos fatal. Y eso es lo que ha hecho que muchos de ellos acaben en la ruina. En fin, la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el Bitcoin es un mecanismo de almacenamiento de valor. Menudo elogio viniendo de quien viene, ¿eh? En cambio, ese mismo día Trump dijo que a él el Bitcoin no le gusta. ¿Qué opina usted sobre la criptodivisa como mecanismo de almacenamiento de valor, Chris? Yo sigo teniendo la esperanza de que acabe saliendo algo espectacular del mundo de las criptodivisas. De momento se trata de una gran inversión para aquellos que quieran experimentar y correr algún que otro riesgo, aunque yo creo que todavía hay que esperar un poco para ver cuál es su aplicación revolucionaria, que puede ser precisamente el almacenamiento de valor, justo lo que ha señalado Jerome Powell. A mí me gusta mucho el aspecto monetario del Bitcoin. Y luego están también las demás criptodivisas que pueden sacarle un gran partido a la cadena de bloques, aglutinando el valor de un sinfín de sistemas antiguos. Lo que está por ver es cuál de ellas se llevará el gato al agua. Por ejemplo, ya que acabo de comprarme una casa, ¿nadie ha pensado en incorporar los seguros inmobiliarios a la cadena de bloques? Porque yo le veo una gran utilidad. Lo que está claro es que las criptodivisas, que pueden resultar tremendamente prácticas, son el futuro, y aunque en algunos aspectos puedan parecer un poco como el salvaje oeste, especialmente por todas las que hay, yo creo que el Bitcoin ya ha adquirido su propio papel monetario, que es algo en lo que todo el planeta parece estar de acuerdo. A mí lo único que me preocupa es la entrada de las computadoras en el mundillo del Bitcoin, porque, por ejemplo, la introducción de los futuros provocó todo tipo de problemas. Aunque eso tampoco debería extrañarnos, aunque cuando se deja que una computadora apalanque los futuros, no se puede esperar nada bueno para la materia prima en cuestión. Pues yo desde aquí lo animo a consultar el trabajo de Trace Mayer sobre la llamada prueba de claves. Seguro que le parece interesante. En fin, llevamos todo el verano analizando la situación a nivel global y ofreciendo soluciones a los problemas que nos acechan, como también hace Peak Prosperity. Pues bien, ¿puede desvelarles a nuestros espectadores estivales cuáles son las 2 o 3 soluciones principales que propone usted para esta locura monetaria? Llevamos tiempo diciendo lo mismo. Lo primero que hay que hacer es entender el juego. Por eso escribo artículos sobre la grandeza y el olvido, porque están jugando con todos nosotros. De hecho, los smartphones juegan con nuestras vías dopaminérgicas. Lo que tenemos que hacer es acumular toda la información posible y tomar decisiones conscientes en base a ella, además de asumir de una vez por todas que el poder no piensa en nuestros intereses, sino en los suyos propios. Por tanto, tenemos que estar preparados desde el punto de vista físico, mental, financiero y emocional, porque se nos avecinan grandes cambios. Yo creo que hay que estar comprometidos, saber resistir y aprovechar la vida al máximo, y eso empieza por uno mismo. No hay que esperar a que ocurra un acontecimiento exógeno. Vamos, que tenemos que prepararnos todo lo que podamos. El otro día, al principio de la entrevista, hablábamos de las particularidades psicológicas del cerebro humano.
que están acabando con nosotros, como si no tuviéramos la capacidad mental de sobrevivir, con unos sistemas que se han vuelto excesivamente complicados, hasta el punto de que, como señala usted, los teléfonos juegan con nuestras vías dopaminérgicas. Y los robots nos están haciendo la competencia en cuestiones como la energía, los clics, etc. Pues bien, ¿no le parece que, desde el punto de vista psicológico, una solución podría pasar por dedicar todos los días, qué sé yo, 1 hora a meditar en el jardín, aislándonos de la realidad y trasladando de nuevo nuestra mente al lugar que le corresponde según el orden natural? Porque, como nos enganchemos a la tecnología, acabaremos desintegrándonos en tiempo real y nuestro organismo se convertirá en un mero residuo digital. Chris, ¿usted qué opina? Sí, tiene toda la razón. Si tuviera una varita mágica la utilizaría para que todo el mundo pudiera pasarse 1 hora en contacto con la naturaleza, porque es una forma estupenda de resetearnos. De hecho, es precisamente en la naturaleza donde hemos evolucionado como especie, por lo que es algo que resulta especialmente útil. Además, tanto usted como yo nos hemos dado cuenta de que no podemos informarnos únicamente a través de Twitter, porque la plataforma bloquea a un montón de usuarios y que analiza los contenidos que más le interesan, ocultándonos otras cosas. De hecho, gracias a usted he descubierto que mi cuenta de Twitter se considera de contenido sensible, cuando yo jamás utilizo palabrotas. Lo que sí que hago es denunciar la corrupción del sistema, y eso es lo que parece considerarse sensible. No podemos pensar que las redes sociales proyectan una imagen veraz del mundo, porque no es así, sino que nos ofrecen una visión algorítmica construida por la inteligencia artificial y diseñada para un propósito concreto, seguramente vendernos algo. Pero bueno, ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Muy bien, Chris Martenson, ha sido un placer tenerlo de nuevo. El placer es por invitarme.